Ahora, el empoderamiento de los Rockefeller, ¿sí? Todo ese poder que han adquirido ahora realmente no fue por la línea patrilineal, por su linaje patrilineal, sino se debe a la unión con la familia de Lucy Avery, ¿sí? Lucy Avery, la que estaba casada con Guthrie Lewis Rockefeller, que se casó con él, ¿sí? Bueno, ella es la pieza clave, ¿sí? Entonces, además de los ancestros que ya mencionamos de Lucy, ¿verdad? También varios de los Morgan estaban entrelazados con la familia de ella, comenzando con su bisabuelo Humphrey Avery, que estaba casado con Jerusha Morgan. Jerusha es la bisnieta del capitán James Morgan, ¿sí? Que fue uno de los primeros en llegar a América junto con su hermano, el otro capitán Miles, ¿sí? y el otro hermano John. Recuerdan que eran tres que zarparon de Bristol hacia América, ¿sí? Y uno de ellos es precisamente James, y su bisnieta era ella, ¿sí? Entonces ahí viene el entrelazamiento con la familia de Lucy Avery. Entonces por eso no es incongruente que de un tiempo a la fecha los Rockefeller sean la cabeza visible del banco JP Morgan Chase. ¿Por qué? Pues es la misma familia, ¿sí? Están emparentados los Morgan y los Rockefeller, ¿sí? Bueno, ascendiendo por el árbol genealógico, a veces por línea paterna y otras por vía materna, nos vamos a encontrar con varios linajes ingleses y galeses de mucho poder, ¿sí? Por ejemplo, llegamos a Robert II Montgomery, ¿sí? Que era miembro de dos de las dinastías o casas más poderosas de Normandía. Recordemos que los normandos, ¿verdad?, son los que invadieron allá en Inglaterra y se convirtieron en reyes, ¿sí? Bueno, este Robert II de Montgomery pues era de la casa Montgomery, obviamente, y también tenía lazos con la familia Belén, ¿sí? Que eran dos de las casas más poderosas de estas tierras. Bueno, este Robert se hizo famoso por su presunta crueldad y brutalidad, ¿sí? Y algunos historiadores consideran que este Robert fue la fuente de inspiración para la leyenda de Robert the Devil, Robert the Devil, ¿sí? Robert el Diablo, ¿sí? Entonces, no olvidemos que William Avery Rockefeller, ¿sí?, que era el hijo de Lucy Avery, ¿sí?, también era apodado como Devil Bill, ¿sí? Entonces, coincidencia. Bueno, retrocediendo todavía más, ¿verdad?, un poco más en el tiempo, ¿sí?, allá por el siglo X vamos a llegar, ¿sí? Vamos a topar con un rey que se llama Etelredo II, ¿sí?, alias el Indeciso. Era fue rey de los ingleses del 978 hasta el 1016 más o menos. Bueno, luego nos vamos más atrás y nos vamos a topar con varios reyes de Wessex, ¿sí?, hasta llegar a un rey que se llama Cerdic de Wessex, ¿sí? Y es aquí precisamente donde está el enigma. Según la crónica anglosajona, ¿sí?, Cerdic, este rey de Wessex, fue líder del asentamiento anglosajón en lo que era pues Inglaterra, Britania en aquel tiempo, ¿no? Sí, entonces, siendo este el fundador y el primer rey de los sajones de Wessex. Allá estamos hablando ya del año 519 más o menos, sí, o sea, en los principios de la Edad Media, sí. Entonces esta dinastía, sí, se impuso sobre los demás pueblos, sí, y los unificó bajo su control, sí. Por tanto, este Cerdic de Wessex es el ancestro de toda la casa real inglesa y de todos los gobernantes posteriores de Inglaterra y de Gran Bretaña. Entonces, entre paréntesis, los anglos y los sajones, ¿sí?, eran tribus germanas que procedían de la parte norte de lo que hoy es Alemania, ¿sí? Entonces ellos cruzaron el mar, invadieron y se asentaron en Inglaterra cuando el Imperio Romano, ¿sí?, empieza a perder su influencia. Todas esas tierras eran del Imperio Romano. Una vez que empieza a decaer, ¿sí?,
empiezan a perder su dominio de esa región, ¿sí? Estas tribus sajones y anglos van y cruzan el mar hacia Inglaterra y invaden esas tierras y se hacen reyes. Entonces de ahí se forma la comunidad, ¿sí? O la mezcla entre anglos y sajones, lo que ahora conocemos anglosajones. Entonces en realidad son alemanes, ¿sí? Entonces este Cerdic venía de esa región, ¿verdad? Y se instala en Inglaterra en la parte oeste, Wessex, ¿verdad? En la parte oeste, ¿verdad? Y por eso de ahí empiezan los reyes sajones de Wessex, ¿sí? Entonces Wessex significa precisamente sajones del oeste, ¿sí? Que era la región esta, ¿sí? Muy cercana ahí donde estaban los Morgan, etc. Entonces, por ende, el inmigrante este Cerdic, ¿sí? Procedía de todas estas tribus, ¿verdad? Y se hace rey, y es descendiente, vaya, pues de la Sajonia original, que se llama Saxony, ¿sí? Allá en Alemania, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Sí? Que al venir él de la Saxony, de la Sajonia original, de los sajones originales, ¿va? Bueno, ellos tienen un ancestro, un rey, que se llama Woden, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza lo interesante. El rey Woden, ¿sí? Se traslapa con la mitología fundacional de los pueblos germanos, ¿sí? Como casi siempre sucede, ¿no? En los pueblos antiguos es muy difícil distinguir entre qué era lo real y qué no, porque se traslapa la mitología. Entonces, esto es debido a que Woden, ¿quién es? Nosotros lo conocemos como Odín, ¿sí? Entonces, este Odín, ¿verdad? Es el dios nórdico de los anglos y de los sajones, ¿sí? Es el dios de un solo ojo que todo lo ve, ¿sí? Es el padre de Thor, el dios del trueno, ¿sí? Entonces, en inglés antiguo era Woden, en sajón antiguo era Woda, en alemán antiguo es Wotan, ¿sí? Pero todas derivadas del reconstruido teónimo protogermánico Wodanas o Wodas, ¿sí? ¿Qué significa? Significa el sabio o el profeta, ¿sí? Entonces, de aquí derivan palabras como por ejemplo God, ¿sí? Que significa Dios, o por ejemplo gótico, que significa poseído, o Wednesday, que es miércoles en inglés, ¿sí? Wednesday, bueno, Wednesday quiere decir día de Woden, ¿sí? Bueno, entre muchas más, ¿no? Por ejemplo, en la ópera esta del señor, El anillo del Nibelungo, ¿no? De Richard Wagner, ¿sí? Que era el ídolo de Hitler, por cierto. Bueno, se refiere al dios como Wotan, que es una ortografía de su propio invento donde combina el antiguo Wotan alemán con el bajo alemán Wodan, ¿sí? Entonces, por eso el personaje Gandalf, de la película esta El Señor de los Anillos, bueno, él es básicamente la imagen descrita de este dios, ¿sí? Que en la lengua del nórdico antiguo se le conocía como Odín, y para los romanos era Bodo, ¿sí? Entonces la propia palabra inglés significa idioma de los anglos, ¿sí? De estas tribus germánicas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es importante mencionar toda esta mitología? Porque al parecer, ¿sí? Un rey de estos sajones se adjudicó el nombre de este dios, ¿sí? Para legitimar su poder y su dominio sobre el resto de los pueblos de esa zona, cuando todavía no emigraban a Inglaterra, cuando todas estaban ahí, ¿sí? Entonces, ese rey se puso este nombre de Woden, ¿sí? Entonces, de esa manera él se adjudicaba como este dios o descendiente de este dios, no sabemos exactamente. Ahora, una línea secundaria de este linaje, ¿no? De este rey, es la que llega hasta Lucy Avery, ¿sí? Hasta los Morgan y a los Rockefeller, ¿sí? Una línea secundaria, pero ojo, hay una línea primaria,
¿sí? De este que estamos hablando, que llega hasta donde creen, hasta los Bush actuales, ¿sí? Los Bush fueron presidentes, ¿sí? Esta línea primaria, bueno, también está en la dinastía de los Capetos, ¿sí? Que es la que dio origen a las casas de Valois, Anjou, Braganza, Borbón, Orleans, entre otras. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personajes que han sido reyes de Francia, de España, de Brasil, de Portugal e incluso emperadores. Por ejemplo, los condes de Balduin de Flandes, ¿sí? Que gobernaron el efímero imperio latino en Constantinopla, ¿sí? Bueno, también son de esta línea, ¿sí? Entonces, tenemos entonces por una línea secundaria, ¿sí? De este rey Odino Woden, llega que pasa por Cerdic de Wessex y luego llega hasta que son todos los reyes de Wessex, y luego llega Avery, Morgan y Rockefeller. Y por la línea primaria, ¿sí? Tenemos a los reyes sajones, pero ya los de Inglaterra, ¿sí? Y luego tenemos a Guillermo el Conquistador, el de los normandos, ¿sí? Tenemos a la dinastía de los Capetos, ¿sí? Que fueron reyes de Francia, a los Prescott, a los Bush. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, aunque el árbol genealógico de Woden es un laberinto, ¿verdad? A veces el rastro oscila entre vía materna y paterna, realmente no importa mucho, porque al paso del tiempo estas dos líneas se entrelazaban, ¿sí? Debido a que el supremacismo de los anglosajones no es nuevo, es ancestral, ¿sí? Entonces ellos evitaban mezclarse con otras razas o con el resto de los pueblos germánicos incluso. Entonces era habitual la endogamia entre ellos, ¿sí? Entonces realmente no importa tanto rastrearlos, porque al final de cuentas están muy entrelazados, ¿sí? Entonces esto explica perfectamente las coincidencias regionales de las que hablábamos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, Lucy Avery, ¿verdad? Que nació en Berkshire, Massachusetts, ¿sí? Era la misma zona ahí donde llegaron los Morgan, ¿sí? Los Morgan se establecieron en lo que es la bahía de Massachusetts, ¿sí? Sobre todo en la región de Boston, Springfield y Salem, primordialmente Salem. ¿Han oído ese nombre? ¿Sí? El capitán James Morgan II, ¿sí? Estaba muy ligado a la comunidad de Salem y pertenecía a esta oligarquía de puritanos que emprendieron la famosa cacería de brujas o brujos por todo el condado, ¿sí? Y cuyos juicios se llevaron a cabo en Salem, ¿sí? Por ejemplo, otros magnates inquisidores de toda esta cacería eran los Hutchinson, ¿sí? Los Hutchinson son los antepasados recientes de los Bush, ¿sí? Entonces estaban ahí ligados ya, entrelazados ellos, por eso venían desde allá ya bien conectados, eran familia. Estas persecuciones, por ejemplo, cubiertas de misticismo, ¿no? Por la ortodoxia histórica, pues en realidad tenían varios objetivos, ¿no? Ahí en Salem, ¿sí? Principalmente era una arma para riñas personales o entre familias, ¿sí? Que se estaban disputando el control de esa región, especialmente el de la bahía de Massachusetts. ¿Por qué? Porque era muy importante para el comercio con Europa, ¿sí? Entonces, otro de los objetivos por qué emprendieron también esta cacería de brujas o brujos era por la erradicación del paganismo, ¿sí? Para establecer la hegemonía protestante. Si recordemos que estas familias estaban ligadas a la iglesia protestante, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de gobierno e iglesia juntos. Entonces, obviamente este paganismo era procedente, por ejemplo, de la tribu nativa de los Wabanaki, ¿sí? Los Wabanaki que se introdujeron en el comercio en la bahía de Massachusetts. Entonces se volvieron una piedra en el zapato para esta oligarquía de puritanos, ¿sí? Que controlaban la iglesia y el estado, pues todo básicamente. Los Wabanakis eran víctimas de arrestos inescrupulosos luego los vendían como esclavos, ¿sí? Sobre todo a las mujeres y a los niños, ¿sí? Entonces esta disputa hizo que hubiera después matanzas
o raptos frecuentes, ¿no?, entre los dos bandos. ¿Sí? Los Wabanaki a veces invadían la isla, secuestraban también a mujeres, etcétera. Bueno, lo que buscaba esta oligarquía puritana era eliminarlos. ¿Sí? ¿Para qué? Para expropiarles las tierras. Entonces las acusaciones se utilizaron, básicamente esta erradicación del paganismo pues era un ataque contra esta tribu, ¿no?, contra los nativos de esas zonas. ¿Sí? Ahora también estas acusaciones de brujería y todo eso, ¿verdad?, pues también sirven como chantaje, o servían como chantaje para peticiones indecorosas, ¿no? Pues cuando una mujer no accedía, pues simplemente se le acusaba de brujería. Sí, además se le confiscaban los bienes, ¿verdad?, y eso se convirtió en un muy buen negocio para estos políticos, ¿verdad?, que les confiscaban a estos supuestos brujos, ¿no? Entonces, por tanto, esta cacería de brujas en Salem no es más que la vieja táctica para depurar enemigos, ¿sí?, ampliamente y aprobada en Europa, principalmente en Inglaterra y Escocia, ¿sí?, donde durante las guerras estas entre la facción protestante y la facción católica, ¿sí?, las cuales se acusaban entre sí, ¿sí? Entonces este conflicto seguía vigente en la cacería de brujas de Salem, ¿sí?, estas dos facciones.